No sé si se me oye, sí. Buenas tardes a todos. Ya bienvenidos, ¿no? Porque ya llevan más tiempo aquí que yo. Así que nada, decir que estoy muy contento de que por fin se celebre una iniciativa de este tipo en el que juntemos las dos perspectivas, aunque no haya mucho intercambio quizá desde un punto de vista práctico, que a mí me gustaría mucho, pero me felicito de que por fin la Facultad de Derecho, a través del decanato y de Antonia Durán Ellago, pues haga una actividad de esta en la que podamos juntar las dos perspectivas teóricas y prácticas en el periodismo y el derecho a la información, que es una asignatura que imparto yo en la Facultad de Ciencias Sociales y me parece tan esencial y tan importante y tan imprescindible, sobre todo en los tiempos que corren. A mí me gustaría, o al hablar con Ricardo, pues me propuso hablar sobre la cuestión de los derechos fundamentales en el ejercicio periodístico y por supuesto me encantó porque ya les digo, es una cuestión que imparto yo en clase y además que hay que poner en solfa. Hay que poner en solfa la labor tan determinante que hacen los periodistas, los medios de comunicación en la sociedad actual. Antes de empezar a decirles más o menos de lo que voy a tratar en esta media hora, porque me gustaría ser un poquito escueto y luego que hablemos entre todos para que ustedes pues pregunten y podamos iniciar un debate. A mí lo que me gustaría en primer lugar es hacer un reconocimiento a la labor periodística de los medios de información, sobre todo en la época actual. La época actual en la que hay tanta corrupción o se conoce tanta corrupción. Me gustaría pues hablar del término que ha acuñado a veces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al referirse de los periodistas y de los medios de información como los perros guardianes del poder público, de los políticos. Porque ahora mismo en España, precisamente, son los medios de comunicación los que están llevando a cabo una labor que tenían que realizar los mismos políticos. El poder público tiene que controlar al poder público. Todos los casos de corrupción que ha habido ahora mismo, que han saltado a la opinión pública, ¿quién los ha destapado? No los ha destapado la oposición, no los ha destapado el partido contrario. ¿Quién ha sido? Siempre han sido los medios de comunicación. Si no llega a ser por los medios de comunicación, no nos enteramos de Bárcenas, no nos enteramos de contabilidades, no nos enteramos de muchísimas cuestiones que afectan al corazón de la democracia, en el que se supone es nuestro país un Estado democrático de derecho. Gracias a la labor incansable de los periodistas, de los medios de comunicación, al amparo de un derecho a veces pues no muy protegido como el derecho a la información, estamos conociendo este tipo de disfuncionalidades del poder público y por eso mis primeras palabras son de reconocimiento a una labor de investigación que es esencial para que los ciudadanos podamos vivir en un Estado democrático y de derecho, que tantos políticos inflan el pecho y se golpean el pecho de decir que estamos en un Estado democrático de derecho. Pues miren ustedes, si no llega a ser por personas tan ajenas a la profesión política como son los periodistas, no podríamos estar hablando de un sistema con una calidad democrática como la que tenemos en España. Luego, mis primeras palabras de reconocimiento. ¿De qué voy a hablar yo? ¿De qué les voy a aburrir en los próximos 20-25 minutos? Pues a mí me gustaría hablar de 4 puntos. El primero, muy rápidamente, en qué consiste el derecho a la información. Eso ya lo saben ustedes. No vamos a hablar de algo que ustedes están llevando a cabo y realizando día a día, pero bueno, me gustaría plantear algunas cuestiones sobre las que no me voy a poder profundizar, pero que a lo mejor pueden surgir en el debate posterior. Al estudiar el derecho a la información, que son el que ustedes ejercitan diariamente, para poder realizarlo de una manera adecuada y conforme al ordenamiento jurídico tenemos que atender a 2 cuestiones esenciales. No se puede llevar a cabo de una manera constitucional el ejercicio del derecho a la información sin tener en cuenta los 2 requisitos esenciales o los 2 componentes esenciales del derecho a la información, como son la relevancia pública de lo que se informa y del requisito de la veracidad. Esos son los 2 criterios, los 2 componentes, sin los cuales no podríamos estar haciendo un uso constitucional del derecho a la información. Pero como estamos hablando del ordenamiento jurídico, cualquier derecho fundamental al que nos hagamos referencia, todos los derechos fundamentales tienen sus propios límites. ¿Cuáles son los límites más comunes? Hay muchísimos, por supuesto, pero ¿cuáles son los límites más comunes con los que se puede encontrar el ejercicio del derecho a la información?
El artículo 24 de la Constitución lo establece muy claramente, todos los derechos fundamentales de la Constitución, pero en especial el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen y la protección de la infancia. Sobre eso vamos a hablar un poquito, aunque de manera muy rápida. Y por último, sí que me gustaría centrarme, aunque eso lo podríamos dejar un poquito más para el debate, porque es muchísimo más casuístico. La mayoría de las informaciones siempre, como les he dicho, van a encontrar ciertos límites. Y van a encontrar, como ya ha dicho el profesor Ricardo Rivero, límites en los cuales hay que establecer ciertos criterios en el discurso jurídico para ver cómo se puede dar la máxima, cómo se puede garantizar la máxima protección a los dos derechos fundamentales que están en conflicto. Cómo, qué criterios jurídicos se pueden utilizar para dar la máxima protección jurídica a los dos derechos fundamentales. Obviamente siempre en algún conflicto habrá que darle prioridad a alguno de esos derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso Bárcenas, en el que ahí hay políticos en los que se han quejado de que el país ha invadido el derecho al honor de ciertos políticos que aparecen en sus apuntes. ¿Qué prevalece? ¿El derecho a la información o el derecho al honor de esos políticos? Por ejemplo, otro caso muy importante que hubo... ¿Está el sonido puesto? Para este sí. Un caso, no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años, de esta noticia. En cuanto pasen los anuncios, que ya nos han metido anuncios hasta en YouTube. Aquí se puede... Ah, perfecto. Vale. Ah, el sonido, perdón. Pueden pasar y mirarlos desde la estación. ¿No? Y además, bueno, hemos estado... Nuestra ministra, a ver si se acuerdan de esta No noticia. son etarras, son un grupo de bomberos catalanes que se encontraban de vacaciones en el departamento francés de Seine-et-Marne para hacer actividades de escalada. El vídeo fue distribuido por las fuerzas de seguridad de Francia y en él las autoridades identificaban a 5 presuntos terroristas de ETA que participaron en el robo a un concesionario de vehículos y el posterior asesinato de un gendarme. Los bomberos fueron identificados por familiares suyos en Cataluña al ver las imágenes en los informativos y se pusieron en contacto con las autoridades. Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad de un supermercado de Damary-le-Lis fueron grabadas un día antes del atentado, cuando se disponían a comprar en el establecimiento, situado cerca del concesionario asaltado por ETA. Si se acuerdan de esta noticia, hubo muchísima controversia. Fueron un grupo de bomberos que fueron a escalar a Francia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto francesas como españolas, pues identificaron en una cámara, en unas imágenes, una grabación de un supermercado, a estos hombres y los identificaron como sospechosos de terrorismo. Creyeron que eran pues, los integrantes de un comando que hacía unos días antes habían asesinado a un gendarme, y al pensar que habían sido ellos, emitieron estas imágenes, le pidieron a los medios de comunicación, tanto televisión española, pero a la televisión pública francesa, que emitieron estas imágenes para ver si la población podía facilitar información del paradero de estos bomberos. Claro, estas imágenes cuando salieron en España y los familiares de los bomberos catalanes, su madre, sus padres, sus novias, vieron estas imágenes, pues alertaron inmediatamente a las autoridades francesas y a las españolas, a las catalanas concretamente, diciendo que, oiga, que estos señores no eran terroristas, sino que eran nada más y nada menos que bomberos que estaban de vacaciones. Con lo cual, desde el punto de vista del derecho a la información, se planteó un conflicto muy interesante, que podíamos resolverlo, aunque no ha habido resolución porque no hay un caso judicial al respecto. Fueron las mismas autoridades policiales españolas y francesas que les pidió a los medios de comunicación que proyectaran, que difundieran estas imágenes con esta información. Las cadenas simplemente lo emitieron. ¿Qué duda cabe que hubo un menoscabo en el honor de estos bomberos? Llamarles terroristas. No dijeron sospechosos terroristas. No. Estos señores son terroristas. Por favor, ayúdennos a localizarlos. Con el susto consiguiente de las familias y de los mismos bomberos, ¿no? ¿Cabría exigirle responsabilidad a los medios de comunicación por esto? Esto es de lo que vamos a tratar más o menos de dilucidar en estos 20 o 35 minutos. ¿Cuáles son los requisitos que se le habría exigido a los medios de comunicación para que esta información, a pesar de incidir en el ámbito de protección de algún derecho fundamental, como el derecho al honor de los bomberos, fuera una intromisión legítima, como al final pues los profesionales de esto nos inclinamos a opinar, en el que a pesar de que estamos hablando de una información equivocada, la trascendencia y la inmediatez de la noticia podrían
legitimar, por así decirlo, exculpar de una responsabilidad a los medios de comunicación. Ha sido una investigación oficial de los medios policiales y que exigía una difusión rápida, inmediata, con lo que los medios de comunicación no han podido contrastar, más allá de lo que la policía les ha dicho, las fuentes o la información que han proyectado. Dicho esto, entonces, ¿de qué voy a hablar? Les acabo de decir requisitos internos y límites internos, límites externos al ejercicio del derecho de la información. Como les he dicho, en primer lugar, reconocimiento a la labor periodística de los medios de información. Simplemente 4 apuntes para deslindar lo que es el derecho a la información, el derecho fundamental a la información. En un principio, nuestra Constitución, en el mismo artículo, en el artículo 20, habla de la libertad de expresión y la libertad de información. En un principio no estaba muy claro si estamos hablando de 2 derechos fundamentales diferentes. Esto ya está clarísimo, que estamos hablando de 2 derechos fundamentales completamente diferentes. El derecho a la libertad de información trata sobre hechos, sobre sucesos, y el derecho a la libertad de expresión trata sobre, protege el ámbito de protección, el objeto de protección son opiniones, juicios de valor, que también puede ser ejercido por los periodistas, pero existe esa diferenciación que hay que tenerla en cuenta porque a la hora de practicar la ponderación con otros derechos fundamentales tiene unos límites diferentes. Hay que tener en cuenta también que la libertad de información es diferente a la libertad ideológica, por supuesto, pero lo que nos interesa ahora mismo profundizar es que el derecho a la información es un derecho no solamente, no exclusivo de los profesionales de la información, obviamente, por supuesto, quienes son los principales titulares de estos derechos fundamentales que los más ejercita son los profesionales de la información, pero cualquier ciudadano también es titular de este derecho a la información veraz. Porque cualquier ciudadano ahora mismo puede emitir una información y, sobre todo, hay que tener en cuenta que el derecho a la información no es simplemente el de emitir una información, sino también es el de recibir esa información veraz. Cualquier ciudadano, cualquier periodista, no solamente tiene derecho a emitir una información, sino también a recibir esa información veraz. ¿Sí? Lo que se crea una opinión pública, que es el caldo de cultivo, somos todos nosotros los que tenemos derecho a que se conozcan de ciertas realidades. El ejercicio del derecho de información veraz está indisolublemente unido al pluralismo político, propio de las sociedades democráticas. No podríamos estar hablando, como les he dicho al principio, de mi reconocimiento, de un Estado democrático, de un Estado con varias sensibilidades políticas si no tuviéramos este derecho a la información, porque somos los ciudadanos los que a la hora de ejercitar nuestro derecho a voto, de decidir a nuestros representantes, los que utilizamos la información que los medios de comunicación nos hacen llegar. Nosotros juzgamos la realidad a partir de los datos que los medios de comunicación, a partir de las realidades que los medios de comunicación nos hacen llevar. ¿Cuál es el objeto de este derecho a la información? Como les he dicho, principalmente generar debate público, ¿de acuerdo? Informaciones que contribuyan a este debate del pluralismo político, democrático, y no simplemente a proteger cotilleos, insidias, incidencias en la vida privada de las personas, de los famoseos. Eso queda, vamos a ver, como sí puede ser también objeto del derecho a la protección de la libertad de información, pero eso, digamos que tiene sus ciertos límites. Principalmente, el objetivo, mejor dicho, del derecho a la información es generar debate público, ¿sí? Cuestiones importantes ahora mismo en la actualidad, sobre las que no puedo entrar, lamentablemente, pero que podían quedar apuntadas pues, para otras jornadas o para el debate o cuestiones similares. El derecho a la información es un derecho ahora mismo, como siempre, pero cada vez más, es una materia que está en constante movimiento y evolución. Cualquiera que haya estudiado o que esté estudiando el derecho a la información el año pasado no puede creer que ya lo sabe absolutamente todo o que cree que no va a tener ninguna duda o ningún cambio. Cada año, cada minuto, cada segundo hay cuestiones novedosas, hay cambios en esos límites que les estoy hablando entre los derechos fundamentales. El último límite, por ejemplo, el último cambio muy significativo de la doctrina constitucional en materia de derechos fundamentales de la libertad de información y concretamente el derecho a la intimidad fue una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sé si lo habrán oído, de von Hannover contra Alemania, en el que en una revista de cotilleos alemanas salen unas fotografías y unas informaciones amarillistas de la princesa Carolina de Mónaco. Y
Carolina de Mónaco se querella contra, creo que era Bild, la revista, por invasión a la propia imagen y a la intimidad, porque simplemente eran cuestiones de la princesa Carolina de Mónaco tomando el sol, saltando un seto en su mansión, etcétera, etcétera. La doctrina constitucional hasta ese momento había dado prioridad, y la Constitución española igual, el Tribunal Constitucional español igual, había dado siempre prioridad al derecho a la información cuando de cuestiones de personajes públicos se tratara, como por ejemplo una princesa. Lo que viene a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contradiciendo el criterio del Tribunal Constitucional Federal Alemán, es que, además de muchísimas otras cosas que no podemos entrar, es que la princesa Carolina de Mónaco no es realmente una persona pública de la corona, porque no desempeña aspectos públicos, de poder público, sino que a veces pues desempeña alguna función protocolaria, pero muy mínima. Esto, si quieren, nosotros podemos extrapolar al caso que hubo, aunque no llega al Tribunal Constitucional, de Leticia Ortiz. Cuando salían todas esas portadas, doña Leticia Ortiz va a comprar el pan, doña Leticia Ortiz saca al perro a dar una vuelta por su barrio, doña Leticia Ortiz compra tal pan o deja de comprar tal pan. Siempre en las portadas, doña Leticia Ortiz se querelló contra medios de comunicación, pero diciendo, oiga, es que mi hermana es la persona famosa, yo no tengo absolutamente nada que ver con doña Leticia Ortiz. Pues esto es una de las cuestiones que ha cambiado mucho la jurisprudencia en este sentido. Otra cuestión a tener en cuenta. Estamos hablando de una materia que es terriblemente casuística. Todos los principios o criterios que yo les voy a decir a lo largo de estos minutos, siempre hay que verlo a la luz del caso concreto, porque cada caso concreto tiene ciertas especificidades en las que puede cambiar el voto del tribunal o la decisión del tribunal. Incluso podemos ver centenares de decisiones en las que cada tribunal, cada instancia decide de una manera y utilizando los mismos argumentos y criterios jurídicos acaba fallando de una manera diferente. Luego, todo lo que vamos a hablar hoy hay que verlo a la luz del caso concreto. Hay que acudir al caso concreto porque son cuestiones muy casuísticas. Una cuestión que sí que me gustaría simplemente apuntar, pero como os he dicho no podemos entrar. El derecho a la información ha sido absolutamente revolucionado con el mundo, con la entrada en el escenario de Internet. Internet ha revolucionado absolutamente lo que es el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y todos los derechos que tienen cierta relación en este mundo. Ahora mismo cualquier persona puede ser sujeto del derecho a la información. Antes también, pero ahora mismo mucho más fácilmente. Ahora mismo cualquier persona puede elaborar un blog y difundir noticias, no solamente comentarios, que estaría más relacionado con el derecho a la libertad de expresión, sino con noticias, ¿de acuerdo? Esto está reconocido desde el primer año, casi segundo año de las sentencias del Tribunal Constitucional, en un caso en el que se reconoce que el ejercicio prioritario del derecho a la información corresponde a los periodistas, pero no única y exclusivamente. Cualquier persona puede ser titular de la libertad de información, pero el ejercicio, por así decirlo, predominante lo llevan a cabo los periodistas como nexo de unión entre la noticia y la colectividad. Este caso, no sé si lo conocerán, es una sentencia que resuelve un problema que tuvieron por El Mundo, no existía, sino Pedro J. Ramírez, y me acuerdo, creo que era Cambio 16, en el que publicaron un artículo de uno de los guardias civiles que accedió al Congreso de los Diputados el 23F. Y en ese artículo vino a decir que, bueno, que eso más que un golpe de Estado parecía, pues un poco, no voy a decir una excursión, pero que muchos de los que fueron allí no sabían a dónde iban realmente. Y que, bueno, que él mismo pues vio que no había una gran organización ni una gran planificación en el golpe de Estado. Los imputados en el juicio, al ver esta publicación, se negaron, y el mismo tribunal militar que juzgaba a estas personas se negaron a que el director de esta revista de Cambio 16 y el periodista que había llevado a cabo y que había escrito esta noticia entraran en la sala de juicio. Los militares dijeron, pongámonos en 1982, cuéntame, etcétera, etcétera. Aquí la mayoría somos bastante jóvenes, pero que son un poco más mayores. Pues en 1982 la cosa no estaba tampoco para muchos cascabeles, ¿no? Pues los militares y el tribunal militar dijo que esos señores no entraban a la sala de juicio por el artículo que habían publicado. Al
final el Tribunal Constitucional dijo que eso era absolutamente atentatorio contra el derecho a la información, que por supuesto que los tribunales no podían decirle, menos un tribunal militar, a un medio de información si podía acceder o no a un juicio, a una sala, a un tribunal, ¿de acuerdo? Y esta sentencia por eso es tan importante y tan interesante. ¿Qué pasa con los nuevos medios de comunicación, redes sociales, blogs, etcétera, etcétera? Que tienen y pueden llevar a cabo un papel de medios de comunicación. Esto es muy fácil de ver el papel que han desempeñado muchas redes sociales en la primavera árabe, en las revoluciones de la primavera árabe. En países en los que la información estaba controlada por los poderes públicos, por los poderes oficiales, ¿cómo llegaban a cabo, cómo se transmitía toda esa información? A través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de todas estas redes que escapaban al control de los poderes públicos, siendo utilizados como auténticos medios de comunicación. Internet, por tanto, tiene una gran potencial en el derecho a la información. Si no, podemos acceder a la página de Wikileaks y ahí podemos acceder a una grandísima cantidad de información. Por eso se quiere someter en muchísimos países a Internet a control, por ejemplo China. Todos podemos acordarnos de cuando fue el congreso del partido hace pocos años de Renovar, cómo pues, los periodistas que estaban allí no tenían acceso a Google, no tenían acceso a Internet porque estaban absolutamente controlados por el Partido Comunista. Entonces no podían llevar a cabo su labor de información, sino que estaba filtrado por el Partido Comunista. ¿Qué es lo que ocurre aquí en España o en los países occidentales que pretenden garantizar el derecho a la información? Que se parte de una presunción, no, se parte de un disfrute absolutamente libre de acceso y de utilización de Internet. Luego ya, para poder restringir esa utilización de Internet, hay que justificar esa restricción. Pero Internet es absolutamente de acceso libre y de utilización libre, por contra de otros países como China, Irán, en los que se controla y luego hay que justificar por ciertos accesos o ciertas utilizaciones. Internet nos plantea nuevos retos. Por ejemplo, el derecho al olvido. ¿El derecho al olvido en qué consiste? Que una persona que quiere que desaparezca alguna información de la red, se desaparezca, simplemente. No estamos hablando simplemente de que a mí pues me pillen con mi novia por la Plaza Mayor dando una vuelta, cogido de la mano y diga, pues a mí no me apetece que en la Gaceta, en la edición digital, aparezca yo en la foto con mi novia o con mi exnovia o con quien sea. Sino que estamos hablando de cuestiones más interesantes como, por ejemplo, qué pasa con multas de tráfico, con condenas o con casos de los que han hablado esta mañana de juicios paralelos. ¿Qué pasa cuando se ha condenado por el mundo mediático a una persona que luego en un procedimiento judicial con todas las garantías se demuestra que es inocente? ¿Qué pasa con todas esas informaciones que años después esas personas pueden seguir viendo en Internet que esa persona ha matado a alguien aunque haya una sentencia firme que demuestre que no ha sido así? Eso son unas cuestiones. Esto en las hemerotecas de los periódicos se podía eliminar fácilmente. Se iba al archivo, se eliminaba, etc. Ahora mismo en Internet, con todos los buscadores, es muy difícil de llevar a cabo. Hay una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estamos pendientes de que se resuelva cómo resolver esta cuestión del olvido, si hay que decirle a los servidores, a los buscadores o a quién que se elimine cierta información de ciertos sitios. Último reto, por ejemplo, que me ha parecido muy interesante, y eso lo expliqué a mis alumnos este año, sobre cuestiones, y me estoy extendiendo demasiado para una cuestión introductoria, discúlpenme, sobre estas nuevas tecnologías en la incidencia en los derechos fundamentales. No sé si se acuerdan de una polémica que ha habido en la BBC sobre abusos sexuales a niños, pederastas. Hubo un informe en los que se acusaban a ciertas personas de ser pederastas. No se decía con el nombre concreto a una persona, pero salía un ex asesor de Margaret Thatcher y un ex parlamentario como sospechoso de ser un pederasta. No por nombre y apellidos, pero al final por ciertas descripciones se acabó identificando. Y hubo muchas personas que por Twitter dijeron, tal persona es un pederasta. Y al final pues hubo como 5.000 retweets, muchísimos tweets, etcétera, etcétera. Y esta persona lo que empezó a hacer fue consultar con servicios jurídicos y decir, pues voy a demandar a todas las personas que retuitearon esta información que vulneraba mi derecho al honor. Imagínense ustedes que les llega una información de estas y lo retuitea diciendo, bueno, pues qué más me da. Y de repente le viene una demanda por vulneración al honor de 50.000 euros. Pues no está mal, ¿no?
¿Cómo se resolvió esta cuestión? Al final, pues utilizando cuestiones o doctrina más o menos clásica. Este señor no iba a demandar a ninguna persona que hubiera retituado que no tuviera un número determinado de seguidores. Pretendía emprender acciones legales contra aquellas personas que tuvieran un número, creo que eran 5.000 o 10.000 mínimo de seguidores, como para entender a esa persona como medio de comunicación, ¿verdad? Bueno, pues estas son cuestiones simplemente que se nos suscitan simplemente por la entrada en el mundo de la información de Internet. Pero yendo a lo que es el objeto de nuestra práctica, bueno, decir que todas estas cuestiones de Internet, aparte de que se pueden suscitar problemas nuevos, la mayoría de los problemas se pueden reconducir a las mismas categorías, a las mismas resoluciones, que vamos a hablar a lo largo de estos minutos. El derecho a la información, por tanto, para que cualquier información, y ya entro un poquito más en materia, cualquier información para que se vea protegida por el derecho a la información, por el objeto de protección del derecho a la información, tiene que tener tiene que cumplir dos requisitos internos o dos elementos internos. Por un lado, que la información que se esté emitiendo sea de relevancia pública, que genere debate público, y por otro lado, que sea veraz. ¿De acuerdo? De hecho, el mismo artículo 20 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a la información veraz. A mí me gusta no separar lo que es el derecho a la información del adjetivo o del segundo nombre veraz, porque van de la mano. ¿Qué consiste esta relevancia pública de la información? Que para poder estar acogidos a este derecho a la protección del derecho a la información, los hechos tienen que ser noticiables. Tienen que ser noticiables. ¿Qué quiere decir esto? Que por su importancia o relevancia social contribuye a la formación de la opinión pública. No cualquier, permitan la expresión, cualquier chuminada, no cualquier cotilleo, cualquier tontería, sino que contribuya a la formación de la opinión pública. ¿Cuáles son las informaciones o cómo podemos llegar nosotros a determinar si una información es relevante o no es relevante? A través de dos caminos. Primero, lo que en la doctrina llamamos el elemento objetivo y el elemento subjetivo de la información. Puede ser una información relevante un hecho en sí mismo considerado. Por ejemplo, un atentado, un juicio, cuestiones de este calado que a todas las personas que vivimos en sociedad nos puede interesar. Las elecciones generales, ¿de acuerdo? Acontecimientos deportivos, partidos, etcétera, etcétera. Esos son, por el mero hecho de serlo, relevantes y que generan al debate público, a la opinión pública. Pero hay también otro tipo de informaciones que quizá puede que en sí mismas no sean relevantes para la mayoría de la sociedad, pero debido a la persona que es titular o protagonista de esa información, se puede considerar también como una información pública de relevancia. Esto es, aquellas informaciones que se refieren a personas públicas o con proyección pública. ¿Quiénes son estas personas? Tenemos que diferenciar entre las personas privadas, que somos nosotros, personas anónimas, que no tenemos absolutamente nada que ofrecer a la colectividad, a su interés, o las personas públicas que despiertan la curiosidad, no digo el morbo, curiosidad en el sentido apropiado de la expresión, la curiosidad de la colectividad. Y podemos diferenciar dos tipos de personas públicas. Personas públicas universales, que son aquellas personas que voluntariamente han elegido estar bajo el escrutinio público. Lo que yo les digo a mis alumnos es de arrojarse voluntariamente a la arena pública. Es decir, aquellas personas que sabiendo que van a tomar esa decisión, que saben que al tomar esa decisión van a estar bajo el escrutinio público, bajo la atenta mirada de los medios de comunicación de las personas. ¿Cuáles son estas personas? Las personas públicas universales. Por los políticos, por ejemplo, los que ostentan cargos públicos, ellos voluntariamente eligen ese cargo, y ese cargo lo que va a hacer es simple y llanamente estar bajo la atenta mirada de los ciudadanos y de otros políticos y de los medios de comunicación. O personas que han traficado con sus derechos fundamentales. Todos estos famoseos, siempre hablo de la señorita Belén Esteban. Belén Esteban ha vendido hasta la talla de sus zapatos, ha pretendido casi vender hasta Andreita Comete el Pollo, todas estas cositas que luego a la hora de querer pretender que se protejan ciertos derechos personales, pues va a haber limitado el ámbito de protección del derecho a la información
de sus derechos fundamentales a la intimidad, a la propia imagen, porque ha estado comercializando con ellos. Y si usted comercializa con ellos, pues la consecuencia es que luego el ámbito de protección de sus derechos fundamentales se va a ver reducido en favor de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de información. Luego, las informaciones que tratan sobre esas personas son informaciones de relevancia pública y están protegidos por el ámbito de protección del derecho a la información. ¿Qué pasa con otro tipo de personas que no han elegido voluntariamente el estar bajo el escrutinio público, pero sí son interesantes para la opinión pública? Eso es lo que denominamos en la doctrina las personas públicas particulares. Personas como, por ejemplo, futbolistas, personas como empresarios, personas como familiares de famosos, quizá, o personas que no han elegido ser famosos, no han elegido estar bajo el escrutinio público, pero por su profesión despiertan interés en la colectividad. Cristiano Ronaldo, ¿interesa o no interesa sus relaciones sexuales con modelos y tal? No. ¿Pero interesa o no interesa que sea lesionado? Claro que interesa. ¿Interesa o no interesa que un famoso, por así decirlo, periodista, pues tenga algunas cuestiones escabrosas? Pues si es personal, no, pero si tiene que ver con su profesión, pues sí. Es decir, las personas que sean, por así decirlo, particulares, pero que por su profesión despierte interés en la colectividad, también van a haber reducido el ámbito de protección. Por ejemplo, Alberto Alcocer, todos sabemos quién es. Alberto Alcocer es un empresario muy importante y en 10 minutos salió en la portada nada más y nada menos que una foto de Alberto Alcocer posando abrazados en una playa con una señorita. Alberto Alcocer demandó a la revista diciendo que, oiga, puede ser una persona pública, pero ¿a quién le importa que esté en la playa con una señorita, con su mujer, con su novia, con su abuela, con quien sea? Y efectivamente lo que dijo el Tribunal Constitucional es que Alberto Alcocer puede ser una persona con proyección pública si estuviéramos hablando del ámbito empresarial. Imagínense que se va a casar con una empresaria que tiene pues también pues, muchísimo dinero, muchas empresas, eso a lo mejor es muy interesante en la cuestión empresarial. Pero si estamos hablando simplemente de pues eso, un abrazo en la playa, ¿a quién le interesa eso? Luego no es o no constituyó objeto de protección del derecho a la información por parte del Tribunal Constitucional porque no considero que fuera una información de relevancia pública. No sé si me van siguiendo, más o menos, esta, por así decirlo, esa disquisición. Los derechos fundamentales, por tanto, de estas personas van a verse reducidos dependiendo de si estamos hablando de una persona pública, una persona particular, o persona pública particular, una persona privada. Nunca se va a desaparecer la titularidad de los derechos fundamentales de estas personas. Es decir, por mucho que Belén Esteban haya comercializado con sus intimidades, siempre va a haber ciertos límites. Por mucho que Mariano Rajoy sea el presidente del gobierno, tendrá ciertos límites en la intimidad, pues oiga, ¿a quién le interesa los hábitos sexuales de Mariano Rajoy y de su mujer? Pues oiga, eso queda dentro. A mí no, pero a lo mejor hay gente que sí. Pero eso, aún así, aunque haya mucha gente que le pueda interesar, eso queda dentro del ámbito de protección del derecho a la información, ¿no? Perdón, del ámbito de protección de la intimidad. Hay que tener en cuenta lo que es, como os he dicho, muy casuístico todo. Puede que estemos hablando de personas públicas universales que, por un mismo motivo, pueda considerarse una opinión relevante o no una opinión relevante. Imagínense, por ejemplo, las opciones sexuales de un líder político. Un líder político, por ejemplo, que tenga tendencia de que sea homosexual. Pues no es lo mismo, por ejemplo, que sea el líder político, estoy hablando, Iván Llamazares, que ahora salga que diga, Iván Llamazares es abiertamente gay. Bueno, pues hasta cierto punto, porque sabemos que partidos de izquierdas pues son más proclives a reconocer los derechos y la igualdad de personas con orientación homosexual, con lo que eso, si señor... Esto es por streaming, pero espero que no lo vea Llamazares. Si Llamazares dice que esto no quiere que trascienda a la opinión pública, puede quedar dentro del ámbito de la intimidad del señor Llamazares. Ahora bien, si es Mariano Rajoy, es igual, por ejemplo, posiblemente no. ¿Por qué? Porque Mariano Rajoy es nada más y nada menos que el líder de un partido conservador, ¿verdad?, que han planteado incluso cuestiones o recursos de inconstitucionalidad en contra del matrimonio de personas del mismo sexo. Luego, la trascendencia de esa información, la misma información, dependiendo de quién sea el titular, puede ser, o el resultado es muy diferente en cuestiones de protección por parte del derecho a la información. Si ya les digo, por ejemplo, si estamos hablando de su santidad el Papa, pues no les digo más, ¿verdad? Sí, hay una pregunta, sí, Siane.
Como queráis, mejor ahora si queréis. Sí, que estabas hablando de lo que se conoce como el fenómeno del outing, que sobre todo en Estados Unidos suele ser bastante, cada vez que aparece un caso suele ser bastante controvertido, porque suele ser pastores de iglesias muy radicales que se ponen a hacer piquetes delante de centros cívicos a los que acuden personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y luego resulta que por una cámara de vídeo en un aeropuerto les han pillado en un cuarto de baño. Entonces, claro, ahí ¿Les han pillado, perdona? En un cuarto de baño haciendo cruising. Entonces, ¿hasta qué punto los medios de comunicación en este caso tienen ética y moralmente pueden perseguir este tipo de historias y sacarla, o tener incluso deber de sacarlas a la luz? Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza el juez Calamita de Murcia, que está inhabilitado por haber denegado la custodia a un matrimonio de lesbianas, sí, por la custodia a la madre no biológica, y está inhabilitado. Entonces, ¿sería lícito o no hacerle que un equipo de investigación se dedicara, un equipo de investigación periodístico se dedicara a husmear en su vida y resulta que ha tenido un episodio de cruising también, por ejemplo? Bueno, si estamos en España, o en Europa mejor, porque en Estados Unidos la doctrina es bastante más protectora del derecho a la información, a la libertad de información y a la libertad de expresión. En España ha habido una sentencia muy reciente, la sentencia 12/2012, que juzgaba la utilización de cámaras ocultas en reportajes de investigación. Concretamente era un programa de la televisión valenciana en la que una señora se hace pasar por una paciente de una clínica de una fisioterapeuta que ya había sido condenada por intrusismo laboral. Entonces lo que hace la señora es entrar, como hemos visto en muchos reportajes de estos, entra en el despacho, en la casa particular, que es el despacho de la clínica, y se hace pasar por una paciente. Y luego esas imágenes las pasa por la televisión, creo que era la televisión valenciana, creo recordar. Y el Tribunal Constitucional lo que dice es que se está cometiendo una vulneración del derecho a la intimidad y de la propia imagen de esa profesional. ¿Por qué? Por varios motivos. Que hay que tener son muchas cuestiones en este caso, pero una de las cuestiones era que la utilización de cámaras ocultas es un método muy intrusivo, muy invasivo en los derechos fundamentales de las personas, porque no pueden defenderse ante ese método. Lo normal es que cuando a ti se te hace una grabación, una entrevista, tú tengas el derecho de decir, miren, no me grabe, no me entreviste, porque tengo mis derechos a la intimidad y a la propia imagen, y no quiero. Con la utilización de la cámara oculta, esa posibilidad desaparece. Y en segundo lugar, se le condena o se le rechaza el recurso de amparo concretamente a estos canales porque la información que recaba esta periodista no es una información realmente crucial para la investigación de si esta señora está cometiendo o no intrusismo laboral, y podía haber conseguido esta información a través de entrevistar única y exclusivamente a los pacientes, o de haber investigado otro tipo de cosas. Luego, a veces la utilización de cámaras ocultas es un método demasiado abusivo por conseguir ciertos materiales, pero a base o a costa de vulnerar mucho otros derechos fundamentales, y que se podría utilizar otros medios para investigar esas informaciones que vulneren menos los derechos fundamentales de las personas que están siendo investigadas. Estas personas, pues depende, yo te digo de nuevo, depende del titular de los derechos. No es lo mismo un reverendo de Wichita que estemos hablando del Papa. Imaginaos que el Papa se le pilla haciendo cruising por los pasillos del Vaticano, o ahora en el cónclave. Pues eso sería relevante. Pues hombre, no sé yo, pues posiblemente sea relevante saber si los que están
me voy a callar porque me voy a meter en un jardín, pero todo esto es algo totalmente inventado, totalmente ficticio, de efectos pedagógicos, pero imagínate que efectivamente los cardenales que están en contra de pues, lo que ha pasado con los casos de pederastia, eso no relevante que se salga a la luz todos los casos de pederastia de cardenales y de obispos o de futuros papables. Pues yo creo que sí. La cuestión es que a lo mejor el método de la cámara oculta no es el más adecuado porque es muy invasivo con otros derechos fundamentales que también el ordenamiento jurídico, no olvidemos que tiene que proteger. El ordenamiento jurídico tiene que dar la máxima protección a todos los derechos fundamentales que estén en conflicto. Así que no te puedo decir sí o no seguro porque ya te he dicho que es muy casuístico, entonces más o menos pues por ahí vamos. Si queréis prosigo. La relevancia de la información es importante, de acuerdo, pero otro requisito interno, y voy a darme prisa porque entonces ya sí que no nos va a dar tiempo, sobre todo para que me planteéis cosas, es la veracidad. La veracidad es el requisito que todos los periodistas han de tener siempre en la cabeza cada vez que publican una información. ¿En qué consiste la veracidad? La veracidad no es verdad, no es equivalente de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad a veces incluso podemos decir que no existe. No hay una sola verdad, la verdad es poliédrica, la verdad es opinable. No sabemos si algo es verdad o no es verdad. ¿Hace bueno o no hace bueno? ¿Hace 30 grados? Pues depende, el cielo es azul. Pues hay cosas que son hechos y que son contrastables, pero hay cuestiones que realmente no puede ser o blanco o negro. La verdad es relativa y entonces no podemos decir que lo único que se puede proteger es la verdad, porque entonces estaríamos dando a los tribunales la posibilidad de decir qué se publica y qué no se publica. El criterio o el concepto jurídico que sanciona la Constitución, y esto viene de una sentencia del Tribunal Supremo de la década del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, es que debemos entender por veracidad al buen hacer del periodista, a la diligencia de contrastar sus fuentes, de investigar, de tener una actitud hacia la verdad, a pesar de que a lo mejor no la llega a encontrar. Pero sí, lo que se le exige al periodista, al informante, es que cada vez que emita una comunicación haya tenido ese buen hacer, haya cumplido con esa obligación de investigar, de contrastar las fuentes a través de las cuales ha obtenido esa información. Por tanto, diligencia, no verdad, equivale a veracidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a proteger por parte del derecho a la información pues meras insinuaciones, el típico el tomate de uy, parece que pasa cualquier cosa, soltamos una información al aire y luego ya que la rueda ruede, ¿verdad? Que el bulo ruede y ya se vaya llevando por delante pues cualquier otra información. Las meras insinuaciones, los rumores, carentes de contrastación, eso no es protegido por el derecho a la información porque no se considera como una información veraz. Fíjense que incluso entendiendo así la veracidad se puede llegar a proteger incluso artículos o informaciones que sean erróneas. Hay un caso muy paradigmático que yo se lo pongo a mis alumnos, que es el cura de Cangas, sentencia 240/1992. Este es un caso en el que, aquí yo veo a algunos alumnos que ya lo sabrán, este es un caso en el que el párroco de una población costera de La Coruña va garrote en mano a echar a unos bañistas que están haciendo naturalismo, desnudismo, ¿no? Son bañistas pues que están en pelota picada y entonces no le gusta mucho a las personas del pueblo y al párroco. Y el párroco va a garrote en mano y monta un cirio echando a toda esa gente. Televisión Española de Galicia emite esa información y El País se hace eco. Y elabora una publicación diciendo que garrote en mano el párroco de Viñó echó a esas personas de esa playa. Lo que ocurre es que el redactor o la redactora, creo que era del País, se confundió y no era el párroco de Viñó, sino que era el párroco de Ío. Pero pues hablando en gallego un poco, dijo Ío, Viñó, bueno, pues dijo, bueno, pues de por allí. Entonces publicó y sacó pues el párroco que no era. Y el párroco que no era pues dijo, oiga, que yo no soy. Previamente a que el párroco se quejara, sí que contrastó, la periodista sí que demostró esa diligencia, llamó a Televisión de Galicia, quiso contactar con el párroco pero estaba de vacaciones, con lo que el Tribunal Constitucional sí que comprobó que la periodista tuvo la diligencia de investigar si efectivamente esos hechos habían tenido lugar y si había sido ese párroco el que garrote en mano había echado a todas esas personas. Además, después de darse cuenta del error, El País rectificó y publicó otra noticia diciendo que no era este párroco, sino que era el otro. Y aún así, pues el párroco, lo que acabó diciendo, pues demandó un año después al País. El Tribunal Constitucional dijo, miren,
el país ha tenido la diligencia, ha sido una información veraz, a pesar de que la información es errónea. No es el párroco de Ío, sino que es el párroco de Viño, o al revés, ya no me acuerdo muy bien. De todas maneras, el Tribunal Constitucional, por eso explicamos esta sentencia, a veces protege, ampara informaciones erróneas, porque se ha llevado a cabo una diligencia, una labor de contrastación. Por supuesto, lo que exige el Tribunal Constitucional para amparar informaciones erróneas es que esa información errónea no desvirtúe la información en sí, porque realmente la información era que un párroco había ido a echar a personas de una playa. Era accesorio si era el párroco de un pueblo o de otro pueblo. Si hubiera dicho en vez de un párroco que hubiera sido un militar o un político o una manada de perros, pues entonces ya no hubiera sido protegido por este derecho a la información. ¿Por qué? Porque, hombre, una labor de investigación no hubiera encontrado, hubiera detectado ese error, ¿verdad? Otra cuestión interesante sobre la veracidad. Las informaciones emitidas por los organismos oficiales, informes policiales, sumarios judiciales, eso tiene una presunción de que sean veraces. Un periodista que acuda directamente a la policía y le llegue un informe o una rueda de prensa ya puede utilizar, no hace falta que contraste más esa información porque cumple con el requisito de la veracidad. Un ejemplo, aunque me estoy pasando mucho, o sigo, porque puedo resumir mucho. ¿Seguimos? ¿No tienen prisa? Seguimos un poquito. Hay un caso muy interesante, por ejemplo, de cartas al director en el que se ve muy bien cuál es el estándar de exigencia del buen hacer de los periodistas. Cartas al director es una sentencia de 336/1993 en el que dice, las cartas del director es una sección que tiene muchos periódicos, ¿verdad? Que una persona pues dice, pues oiga, no estoy conforme con la nueva decoración navideña de la Plaza Mayor porque es un rollo, o es muy fea, es muy barata. Pero hubo una carta en la que una persona anónima pone de vuelta y media, es decir, falta el derecho al honor, al alcalde, no me acuerdo si era de Santander o de alguna ciudad. El director del periódico, que en ese momento estaba de vacaciones, el que le sustituye, publica esa carta. Y publica esa carta, una carta ofensiva con ese político. Le llamaba de todo, le llamaba chorizo, le llamaba fascista, le llamaba de una cosa así. Pero no se identificaba a la persona. Entonces el político demanda al periódico diciendo, oiga, no puede ustedes publicar una información diciendo que yo soy un fascista, que soy un chorizo, que soy un delincuente, etcétera, etcétera. Entonces dijo el sustituto del director del periódico, bueno, es que nosotros esto no hemos sido, sino que ha sido una persona que ha mandado esta carta y es esa persona con la que ustedes pues tienen que entenderse. Dije, bueno, pues dígame usted quién es esa persona. Es que la carta es anónima. O venía el nombre, pero no venía una forma de identificar. Bueno, pues el Tribunal Constitucional entiende que el periódico, al publicar esa carta al director, no satisface el criterio de la veracidad. ¿Por qué? Porque no tiene la diligencia de decir, bueno, nosotros vamos a publicar algo que va a vulnerar a un derecho fundamental. Bueno, pues lo podemos publicar, pero identificando quién es el que realmente hace esas afirmaciones que vulneran el derecho al honor de ese político, ¿sí? Y al no hacerlo, el Tribunal Constitucional entendió que esa información era atentatoria al derecho al honor de ese político. Una cuestión meramente curiosa de la veracidad. ¿Cuáles son los requisitos de la veracidad? Hay un caso muy interesante, que además al hilo de lo que está pasando ahora mismo, es muy pues bueno, pues le podemos echar un vistazo. Es una sentencia del Tribunal Constitucional, también la 21/2000, en el que se habla de una publicación del Mundo, en el que se hace eco de una operación de corrupción, de malversación de fondos sobre el presupuesto del Ministerio de Defensa. Ciertas personas del Ministerio de Defensa lo que hacen es pues quedarse con bastante dinero malversando unas cuantas partidas presupuestarias. Las personas implicadas en ese artículo demandan al Mundo y les dice que bueno, que eso va en contra de su derecho al honor, y a la hora de decir el Tribunal Constitucional, los tribunales a la hora de decir, bueno, el Mundo, ¿de dónde ha sacado usted esa publicación? El Mundo lo que dice es, miren, nos acogemos al secreto de no revelar nuestras fuentes. Que eso es una cuestión muy interesante de los periodistas. ¿Hasta qué punto se protegen a las fuentes de información? Claro, el Tribunal Constitucional dice, hombre, a ver, ustedes están publicando nada más y nada menos que una red de corrupción en el Ministerio, creo que eran de 600.000 euros, y ahora que vamos a investigar de dónde han sacado ustedes esa información, dice, no, yo me acojo al secreto profesional y a no revelar las fuentes. Hombre, pues vamos a ver, sí que es verdad que se le puede proteger a ustedes en las fuentes, pero lo que no pueden hacer ustedes es alegremente acusar a ciertas personas de cometer un delito. Si ustedes van a acusar a ciertas personas de cometer un delito, ustedes tienen, a lo mejor, no que revelar las fuentes, pero sí que demostrar que esa información es cierta por otro lado. Y el Tribunal Constitucional efectivamente condena al Mundo a decir, mire, si no revela sus fuentes, entendemos que no está satisfaciendo su
el criterio de la veracidad, el requisito de la veracidad. Porque usted lo que no puede hacer, no se puede permitir a un medio de comunicación es decir, bueno, es que este es un chorizo, pero me lo ha dicho una fuente que yo no puedo revelar. Pues oiga, mire, no, porque entonces nos podríamos saltar a la torera muchísimos requisitos y muchísima información y no sería de manera, no sería una cuestión seria. Lo que establece el Tribunal Constitucional para hacer esos límites entre hasta dónde podemos entender como satisfecho la veracidad cuando se quiere proteger a las fuentes es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el descrédito que comporta la noticia. Cuanto más descrédito comporta una noticia, más diligencia se va a exigir a la hora de demostrar la veracidad de esa información. Si estamos hablando de delitos hay que respetar la presunción de inocencia. Oigan, ustedes no pueden saltarse a la torera un principio esencial del derecho penal como es la presunción de la inocencia. Hay que tener en cuenta también la trascendencia de la información. A mayor relevancia, lo más normal es que se dé más requisito de la veracidad, aunque a veces pues, importa más publicar que cumplir con esa relevancia. Y por último, la condición pública o privada de la persona cuyo honor queda afectado. La persona pública ha elegido voluntariamente que el ámbito de protección de sus derechos fundamentales esté un poco más restringido, con lo que la veracidad, la diligencia del informante puede ser un poquito menos, practicada que si fuera una persona privada que no tiene nada que ver. Entonces, la veracidad, pues esos criterios son interesantes. Y por último, para acabar con la veracidad, hay un caso en el que sí que se equivale, sí que son equivalentes la verdad con la veracidad. Y es el caso en el que nosotros llamamos del reportaje neutral. Este es en el caso en el que los medios de comunicación reproduzcan literalmente la información de otro medio. Y el informante no tome absolutamente partido de ningún tipo, por eso se llama neutral, adopte una postura neutral en la emisión de la información. ¿Sí? Yo también se lo decía a mis alumnos, no sé si veían ustedes Sé lo que hicisteis. En el programa de La Sexta lo que hacía pues, Ángel Martín era simplemente, el otro día en Sálvame dijeron que Belén Esteban se había operado y era una cocainómana. Y se decía, Sálvame, 28 de abril de 1990 y tanto. Y decíamos que tal persona había dicho tal cosa de Belén Esteban. Nosotros no, lo dicen estas personas. Eso es reportaje neutral. El que informa no toma parte en absoluto de esa información. Normalmente, abro comillas, cierro comillas. Hay un caso que les pongo a los chavales de mi curso que es el caso del prepucio del Marqués, que además esto pues, se les queda grabado a que sí, el que haya ido nunca se va a olvidar de que consiste el caso del prepucio del Marqués. Esta es una publicación de un libro que redacta Jimmy Jiménez Arnau y otra, Jimmy Jiménez Arnau, que es una persona pues, bueno, pues muy sosegada, muy normal, con otra persona, escriben un libro sobre el asesinato de los condes de Urquijo, que hasta ahora está sin esclarecer. Lo que revelaban en ese libro es que el mayordomo, no el mayordomo, sino ¿cómo se llama? El que lleva las cuentas, bueno, el administrativo del Marqués, tenía que lavarle un herpes al señor Marqués todos los días, que tenía un herpes pertinaz, como dice el Tribunal Constitucional, molesto y pertinaz, al señor Marqués. Y eso es uno de los episodios que se revelaban en ese libro. Entonces, al hablar de esta anécdota, Jimmy Jiménez Arnau dijo, y cuidado que no sea esto a lo mejor algo a tener en cuenta por las autoridades judiciales para resolver el asesinato de los marqueses de Urquijo. Porque, hombre, estar lavándole los bajos todos los días, pues oiga, eso cabrea, que menos que cabrea, ¿no? Eso se quedó ahí en la presentación del libro, pero Cambio 16 creo que hizo una reseña de la presentación del libro y también hizo eco de este comentario de Jimmy Jiménez Arnau, de una manera en la que sí que participaba por así decirlo, en la opinión de Jimmy Jiménez Arnau. No dijo, abro comillas, Jimmy Jiménez Arnau dijo tal cosa, cierro comillas, sino que el periódico, el Cambio 16, la revista, sí que entró un poco a opinar sobre esa cuestión. Y el Tribunal Constitucional dijo, miren, ustedes, Cambio 16, no han cumplido el requisito de la veracidad porque no se puede acoger a este criterio del reportaje neutral. Ustedes sí que han entrado a darle pábulo a esta teoría o a este comentario de Jimmy Jiménez Arnau. Luego a Jimmy Jiménez Arnau se le puede mandar, pero también ustedes, ¿de acuerdo? Entonces el reportaje neutral es la única vez en la que la veracidad es igual verdad. ¿Por qué? Porque simplemente se dice textualmente lo que se ha dicho se repite textualmente lo que se ha dicho en otro medio de información. Estos son los dos criterios, los dos requisitos internos sin los cuales no puede haber información. Límites externos, y aquí sí que voy muy deprisa porque si no podemos estar aquí 30 años.
¿Cuáles son los límites externos? Los que normalmente entran en colisión: la intimidad, el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen, la protección de la juventud y de la infancia. Todos los derechos fundamentales, pero concretamente estos 4. Los derechos fundamentales estos son personalísimos, están ligados a la persona humana, a la dignidad humana, y son irrenunciables, inalienables, imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que las personas comercialicen con estos derechos fundamentales, incluso ellos quieran prescindir de ellos, siempre van a tener la oportunidad de revocar ese consentimiento, de renunciar al disfrute de esos derechos fundamentales y poder volver a disfrutarlos. Este es un caso muy conocido, el de que a Ana Obregón, el periodista italiano, le hace unas fotos para promocionarla, y son unas fotografías en las que está en una posición pues, de muy poca ropa, casi desnuda, muy erótica. Este periodista vende las fotografías a la editorial de Playboy, y cuando ya están todas las fotos ya maquetadas y toda la revista, Ana Obregón se entera que va a Playboy y dice: hombre, no, pero yo no quiero salir en la revista Playboy. Yo, a pesar de que le he dado el permiso a este fotógrafo para distribuir mis fotografías, yo no quiero que salgan en Playboy. El Tribunal Constitucional lo que dice: mire señora, aparte de que si usted sale en pelotas no va a salir en la revista Nature, donde va a salir pues una revista de estas características, o sea, tampoco hay que ser muy lista, que me voy a callar, mi opinión personal. Es decir, pero es cierto que usted tiene el derecho a revocar ese consentimiento de que ese periodista o esa revista no publique esas fotos, porque es un derecho fundamental personalísimo. Estamos hablando de su derecho a la propia imagen. Ahora bien, usted ha conseguido una promoción con esta revista, con estas fotografías, con lo que si usted quiere interrumpir la emisión o la maquetación de esa revista, lo que tiene que hacer es recompensar esa revista. Si le va a ocasionar un perjuicio de tantos miles de euros, usted puede tener su derecho a la propia imagen, pero recompense a la revista, ¿de acuerdo? Entonces sigue siendo imprescriptibles, irrenunciables, inalienables, pero hace falta, a la hora de revocar el consentimiento, recompensar los posibles daños que pueda haber. ¿Cuáles son los límites externos principales? El derecho a la intimidad. Y voy muy deprisa porque todos más o menos sabemos lo que es el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad por la existencia de un ámbito propio, reservado, frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario según las pautas de nuestra cultura para mantener una calidad mínima. Esto, si quieren, le puedo pasar el PowerPoint si alguien me lo pide. El derecho a la propia imagen, esto significa pues el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos personales de su titular, que puede tener difusión pública, la imagen física, la voz, el nombre, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, que a mí no me saquen pues una fotografía o en un medio de comunicación audiovisual sin mi consentimiento. Y el derecho al honor, que es la buena reputación, la opinión buena o positiva que la sociedad tiene sobre determinada persona, sin que exista un derecho al insulto. Y esto sí que me gustaría recalcarlo. No existe el derecho a insulto. Para terminar, porque ya me estaba excediendo, me he excedido muchísimo. Para terminar, ¿cuáles son los criterios que utiliza el Tribunal Constitucional para resolver, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para resolver los posibles conflictos que se puedan dar entre el derecho a la información y estos derechos fundamentales de la propia imagen, honor, intimidad, protección de la infancia? Primero, como ya hemos dicho, estamos hablando de conflictos no de la libertad de expresión, sino de la libertad de información. Primero, que el hecho tenga relevancia pública. Si estamos hablando de meros cotilleos, meras insinuaciones, no va a estar protegido por el derecho a la información. Luego es determinante sobre todo cuando hay un conflicto con la intimidad. Si estamos hablando de una información que va en contra de la intimidad y simplemente estamos hablando de un cotilleo o de algo que no genere debate público, se va a dar más prioridad al derecho a la intimidad que al de la información. Pero si estamos hablando de un hecho de relevancia pública, va a predominar la protección del derecho a la información. La veracidad de la información, ya les he dicho. Presupuesto, sobre todo cuando estamos hablando de un conflicto con el derecho al honor. Cuando estamos hablando de meternos en el ámbito del derecho al honor de una persona, que esa información esté contrastada es un requisito sine qua non para que esté protegido por el derecho a la información. La actitud de la persona es determinante también. No es lo mismo una persona que va comercializando con sus derechos fundamentales que el que se le ve que siempre tiene un celo de protección de su intimidad, de su honor y de su propia imagen. Las personas públicas, pues es un ejemplo de lo que os acabo de decir, pero hay límites incluso para las personas públicas, para las personas con las que han comercializado con sus derechos fundamentales. Por ejemplo, la muerte. Qué duda cabe que, a pesar de que hay una persona, Belén Esteban ahora tiene un accidente de tráfico y está tirada en la calle agonizando, pues oigan, por mucho que haya comercializado con sus derechos fundamentales, eso es un límite infranqueable. Eso nos lo dice el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia del caso de Paquirri, cuando Paquirri fue cogido y va en los medios una
una empresa que está haciendo un reportaje sobre Paquirri incluso a la enfermería y ve cómo agoniza y cómo le duele, y pues el Tribunal Constitucional dice, oiga, no, es que hay límites que, a pesar de que estemos hablando de personas con proyección pública, hay que respetar. El consentimiento es muy relevante, ¿de acuerdo?, sobre todo para el derecho a la propia imagen. Y por último, lugares públicos o privados. Esto es muy importante. No por ser un sitio público o privado ya va a resolver el conflicto entre derecho a intimidad, por ejemplo, propia imagen, y derecho a la libertad de información. Hay un criterio que utiliza mucho el Tribunal Constitucional, que es la expectativa de privacidad. Es decir, si la persona que es fotografiada o grabada se ha tomado la molestia, a pesar de que sea una persona pública, de ir a un sitio en el que esté reservado el conocimiento de las personas, hay un caso de una actriz, no me acuerdo si francesa o inglesa, que se va a una cala a hacer topless de muy difícil acceso, que tenía que ir con, pues eso, tienes que ir en barco, no puedes acceder a pie, pero la pillan con un teleobjetivo desde un helicóptero o algo así. El Tribunal Constitucional dice, mire, es que esta señora lo que quería era que no fuera vista. Entonces hay una expectativa de la privacidad en un sitio en el que ya creía que no iba a ser vista, y por eso pues, se puso en topless a tomar el sol. Eso es respetable, eso queda dentro del ámbito de la intimidad y de la propia imagen de la persona. Y siento muchísimo haberme extendido tanto, pero bueno, si quieren cualquier cosa, este es mi correo electrónico. Si quieren les paso el PowerPoint con las definiciones, con sentencia o cualquier otra cuestión, pues estoy a su servicio, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por todo. ¿Terminamos? O si queréis preguntas o nos vamos, que ya... Si alguien tiene alguna pregunta... ¿Sí? Sí, pero más o menos a estos criterios, sí. Algunas cosas sí, hay cosas muy gordas y con muchísimo, vamos, más o menos tú puedes saber si te estás intrometiendo o no en el ámbito de un derecho fundamental y cuáles pueden ser los criterios por los cuales esa intromisión se puede considerar legítima o ilegítima. Esas cuestiones están ya muy asentadas. Lo que ocurre es que luego hay que ver el caso concreto, que puede cambiar el enfoque de esas cuestiones, pero ya hay cuestiones muy asentadas, como os he dicho. Lo que os he dicho está muy asentado, ¿sí? O sea, Belén Esteban ahora mismo, cuando sale de casa y se mete en el taxi, ¡jo, qué pesados sois! ¿No me grabéis? Pues mire, lo siento, le grabamos porque a lo mejor ahora mismo pise una caca de perro y eso en Sálvame pues le da 20 programas. Pues es el país en el que estamos, pero oye, ya ha traficado usted con sus derechos fundamentales, pues ya está. Que me lo hagan a mí, pues no, les puedo demandar, porque ¿por qué me tienen que grabar a mí saliendo de mi casa? Es decir, que porque en un momento determinado esa persona decida comercializar o traficar con su vida privada, esté condenada para el resto de los días a que, como lo hizo un día, claro, o dos o tres, pues se la ha ganado. Eso lo tienen en cuenta los tribunales, no es un día, estamos hablando, eso lo tienen en cuenta. Oiga, Isabel Preisler, le abro la puerta de mi casa. Oiga, no es su casa, son las habitaciones que más les gusta. A ver, ¿quién tiene una casa así? Vamos, ¿quién se duerme en esas camas? Pero es una cuestión, a lo mejor lo ha hecho una vez, pues eso lo tiene en cuenta un tribunal. Oiga, no puede estar ustedes continuamente con una persona que solo lo ha hecho una vez, pero estamos hablando de personas que continuamente trafican con esa claro, pero digamos que la justicia ahí no tendría que juzgar cada caso. Claro, sí. Independientemente de... lo tiene en cuenta. No es lo mismo una persona que haya traficado que personas que no hayan traficado nunca. Claro. Y no es lo mismo la que trafica asiduamente que el que traficó y he dicho, oiga, yo hace 10 años no pertenezco a la farándula. Claro, por supuesto. O luego hay personas que dicen, oiga, soy modelo y me sacan, que una sentencia muy polémica, una modelo antigua Miss España que salió en topless en una playa y salió en una portada de una revista y los tribunales dijeron, lo siento, pero es que esta señora, pues usted vive de su cuerpo y tal. Y hubo mucha polémica, sobre todo de sectores feministas, de decir, ¿qué pasa? ¿Que una persona no se puede poner en topless sin que salga en primera plana de una revista? Bueno, pues es que es famosa por su cuerpo. Entonces, si ya ha salido en muchísimas pasarelas con transparencias en las que se le ve como si estuviera casi desnuda, pues que esté también otra vez en la playa, entienden los tribunales, ojo, cada uno podemos tener nuestra opinión y el Tribunal Constitucional podría llegar a tener otra, pero entienden los tribunales decir, oiga, si usted se ha desnudado en muchísimas pasarelas, ¿qué problema hay que se desnude en la playa? Bueno, pues ya le digo que tendríamos que entrar a juzgar, porque hay más cuestiones así. No, sí.
En un caso, ella accede porque hay una remuneración económica, es de lo que vive, pero en otro caso es su ámbito privado. Pero el objeto de la información es la misma. Quiero decir, ¿cómo una persona puede decir, aquí esta foto viola mi intimidad porque estoy desnuda, y cuando estoy en una pasarela no viola mi derecho de intimidad porque yo he elegido salir ahora desnuda? ¿No hay cierta contradicción? Pues hombre, yo pienso que una persona si se dedica al mundo del espectáculo o se dedica al mundo de la moda, no tiene por qué ser las 24 horas del día esto, ¿no? Tiene todo el derecho, como el resto de personas, a tener momentos en los que no quiera ser modelo. Claro, sí, sí. Y de hecho el Tribunal Constitucional ha dicho, es una foto, no es que le estén siguiendo o que aparezca pues, cometiendo, yo qué sé, algo un poco subido de tono, cosas por el estilo, sino es una foto. Pues estas fotos ha salido usted. Eso es lo que dice el Tribunal de Primera Instancia, ojo, que hay, creo que no sé si se ha recurrido o no se ha recurrido. Sí, es opinable, por eso digo que hay criterios que hay que verlos luego a la luz del caso concreto. Y una cuestión ya por último, mínima. ¿Pesa mucho la jurisprudencia, quiero decir, los casos que una persona en concreto haya tenido con relación al derecho de la protección de su intimidad, que haya habido muchos casos que haya llevado a los tribunales? No, o sea, Isabel Pantoja, todo eso, no, eso nos ha venido muy bien a los profesionales del derecho de información para que todos estos derechos se hayan desarrollado. Isabel Pantoja, Ana Obregón, todas estas personas nos lo han puesto muy bien. Además que nos lo hace muy fácil, más fácil, muy divertido, ¿no? Ya. Esto. O sea que, vale, gracias. Nada. ¿Alguna cuestión más? Sí. Buenas tardes. Muy brevemente, una cuestión enfocada más al ámbito un poco político, digamos. Sí, un poco peliagudo el tema. Yo creo que todos estamos de acuerdo que los medios de comunicación hoy, factor fundamental en el desarrollo de nuestra democracia, están profundamente politizados. Es decir, creo que es difícil encontrar un medio que no tenga plasmado claramente cuál es su línea ideológica. Entonces, en este sentido, no sé hasta qué punto puede afectar al descrédito. Me explico. En el caso de, recientemente ahora, por ejemplo, de los ERES en Andalucía, si vemos el titular que puede dar, por ejemplo, Público, explicando que fue el Partido Socialista quien inició la demanda, etcétera, al titular que puede dar, por ejemplo, La Razón, limitando de algún modo distintas declaraciones a lo que es su portada, etcétera, eso, ¿en qué medida se puede limitar el afecto al descrédito que produce en determinados partidos y en determinadas figuras políticas que no se pueden dedicar, lógicamente, a demandar por su propio peso electoral de cara al futuro a todos los medios o a gran parte de los medios que no les son afines? Gracias. Sí, es una cuestión muy interesante. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que el derecho de información y el derecho a la libertad de expresión muchas veces se confunden. Están, incluso a veces es lo mismo, y lo que no le puede decir un juez o una autoridad a un periódico es: usted no puede opinar de esta manera, porque a lo mejor puede confundir a la opinión pública. Lo que el derecho a la información garantiza es que exista un número suficiente de medios de comunicación con una orientación suficiente, que la persona, el ciudadano, la opinión pública, pueda hacerse una idea de lo que está pasando en la sociedad. Tiene tantos medios de comunicación, tenemos El País, tenemos El Mundo, tenemos Público, tenemos ABC, tenemos luego, pues yo qué sé, otros cuantos de otros espectros ideológicos, y el ciudadano puede acceder a todos ellos. Y entonces el ciudadano puede saber qué es lo que está pasando y puede juzgar por sí mismo y puede considerar que un periódico está pues muy contaminado políticamente y está diciendo una tontería, incluso una falsedad, y el político dice lo mismo también. Cada político pues hace muchas veces las emisiones políticas en un medio o en otro, pero lo importante es que exista esa pluralidad de medios que garantice al ciudadano que pueda hacerse él mismo una idea de lo que está pasando. No que todos los medios de comunicación sean los más asépticos posibles, porque oiga, es que la asepsia es muy relativa. Que Bárcenas sea un sinvergüenza, ahora todo el mundo lo pensamos, pero imagínate que ahora sale que no es verdad y que Bárcenas es un señor muy impoluto. Pues entonces, claro, pero si tenemos otros medios de comunicación que le permitimos que investigue sobre ese mismo caso y saque sus propias consecuencias, el ciudadano puede ir a diferentes medios, y eso es lo importante del derecho a la información. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene esa información y él juzga. No se le tutela, no se le dice esto es lo que hay, tú piensa esto y entonces actúa en consecuencia. No, tenemos varias informaciones y el ciudadano recorre esas informaciones, saca sus consecuencias, juzga
y actúa en consecuencia. Eso es lo que se permite. No sé si te contesta. Más o menos, ¿sí? Vale. Ya os dejo entonces, chicos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.